Ante todo, muy buenos días. Esta semana estudiaremos en nuestro curso de Geografía la demografía 3. Concepto de migración, ¿cuál es la diferencia entre una emigración y una inmigración? Y sobre todo, ¿a qué se debe? ¿Por qué? ¿O cuáles son las consecuencias que va a originar esta migración? Y sobre todo, no olvidar las causas, por qué las personas dejan su lugar habitual, su casa, su hogar, para poder residir en otra zona. Entonces, acompáñenme a conocer más acerca de este tema. ¿Qué es la migración? La migración constituye un proceso que está ligado a diferentes causas. Por ello, el hombre siempre se ha visto obligado a migrar, es decir, a desplazarse de un lugar a otro. Ya desde tiempos, incluso desde el Paleolítico, el hombre migraba constantemente, sobre todo en búsqueda de alimentos, debido a los cambios climáticos o fenómenos o cataclismos naturales que se daban en aquella época. Nosotros de esa manera, en este caso vamos a centrarnos más a la actualidad, estos movimientos migratorios favorecen la difusión cultural y el progreso, pero también generan conflictos sociales como xenofobia y racismo, y cambios en las características de la población, tanto en el aspecto físico como en el aspecto cultural. De esa manera, nosotros, ¿por qué podemos entender entonces por migración? Pues la migración es el desplazamiento de un grupo de personas que se produce desde un lugar de origen a otro distinto. O sea, va a cambiar ahora su lugar de residencia. Tipos de migración. Tenemos primero, según la permanencia, tenemos aquí, vamos a colocarle la número 1. La número 1 es un tipo de migración, es según su permanencia. Esta se divide en permanente y estacional. ¿Qué es la permanente? Pues la permanente se considera cuando el cambio de residencia es de carácter definitivo. Si lo hace dentro de su propio país, a esa migración se le llama transhumante. Y la estacional se produce cuando el establecimiento se da en forma periódica, dependiendo del régimen de producción o incluso comercialización existente en ese lugar, como es el caso de las cosechas, extracción, ferias, y podemos citar como ejemplo lo que ocurre en Huacho, pues en época de cosecha, los chotanos descienden al realizar dichas labores. Luego tenemos la siguiente, según su forma de traslado, vamos a colocarle al número 2, según su forma de traslado, se divide en directo y escalas. Vemos ahí que es directo, pues se da cuando la migración, cuando el migrante se traslada directamente a su nuevo lugar de residencia, es decir, sin hacer ningún tipo de escala. Y la de escala es cuando el migrante arriba a lugares de manera temporal antes de llegar a su lugar de residencia definitiva. Tenemos según su direccionalidad, vamos a colocarle la número 3, según su direccionalidad, tenemos a los emigrantes y a los inmigrantes. En los emigrantes, pues ocurre cuando el migrante sale de un lugar de origen desplazándose hacia otras ciudades. Incluso la emigración puede darse por dos formas, de manera nacional y de manera internacional. De manera nacional se da sobre todo cuando la población de la zona rural se desplaza hacia la ciudad, pero dentro de su mismo país. Y una internacional, que es sencilla, es la salida de migrantes fuera de la frontera de nuestro país, como de Perú hacia Estados Unidos. Luego tenemos la inmigración, es el ingreso o llegada de la población hacia un nuevo lugar de residencia. No hay que olvidar que el que migra necesariamente lo hace debido a movimientos que se van a entrelazar, ya sea por alguna circunstancia, ya sea por alguna persecución política, algún desastre. Entonces, por eso las personas se inmigran de un lugar a otro. Luego tenemos la número 4, según su política de Estado, que son los controlados y los clandestinos. Los controlados son aquellos que están impulsados por el Estado para lograr una mejor distribución de la población. Y los clandestinos se produce a iniciativa de la población en busca de mejora de personales sin cumplir el aspecto, en este caso los aspectos normativos. Según su intención, número 5,
son los llamados voluntarios y los forzosas. En los voluntarios, bueno, la población decide según su criterio. Las forzosas es cuando la población se ve obligada por las condiciones presentes, terrorismo, guerra, a migrar de un lugar a otro. Y por último, tenemos según su extensión, número 6, que pueden ser internas y externas. ¿Cuándo es una interna? Pues ocurre solo dentro de un país, de una región a otra. Y la externa se produce por el desplazamiento que se da entre países, que pueden ser intracontinentales e incluso intercontinentales. Pueden ser entonces intracontinental o intercontinental. Luego tenemos las razones. ¿Cuáles son las razones o las causas que motivan a estas personas a migrar? Pues las razones por las cuales migran las personas pueden agruparse en dos bloques. Vamos a dividirla en dos bloques. Las originadas por la naturaleza y las ocasionadas por la acción del hombre. Las originadas por la naturaleza, nosotros podemos ahí mencionar el sismo, las sequías, las inundaciones, variaciones climáticas, huaicos o incluso erupciones. Y debido a las causas humanas, podemos conocer las guerras, persecuciones políticas, persecuciones religiosas, terrorismo o también búsqueda de trabajo. Hubo incluso periodos históricos donde la migración era forzosa, tal es el caso del esclavismo, guerras o persecuciones de carácter político o religioso. En tiempos actuales se produce una migración voluntaria que ocurre por aspectos laborales o incluso académicos. Pues en los siglos XVI y XVII estuvieron motivados por el afán de conquista y colonización. Si nos detenemos nosotros a analizar la dirección de los movimientos migratorios, estos suelen realizarse de este a oeste, de Asia a Europa y de Europa hacia América, sobre todo en los siglos anteriores. Y lo mismo ocurre en nuestro país, pues los movimientos migratorios presentan mayor incidencia de la selva y sierra hacia la costa. Tenemos luego cuáles, no hicimos las causas. ¿Cuáles son las consecuencias de la migración? Pues es de imaginar que los movimientos migratorios generan una serie de consecuencias al lugar al que se dirigen y también al lugar donde, en este caso, donde salen. Estas consecuencias pueden ser favorables o desfavorables, dependiendo de muchos factores. Por ejemplo, tenemos aquí las consecuencias de la inmigración. Tenemos aquí la consecuencia de la inmigración. Esto proporciona mano de obra, lo que permitiría favorecer el desarrollo económico, genera la disminución del salario, pues donde hay un exceso de oferta, esto es lo que suele ocurrir. Puede aportar nuevas técnicas y costumbres, lo cual resultaría favorable para la nación en el caso de América. Si la población inmigrante es joven, genera el incremento de la tasa de natalidad, contribuyendo a aumentar y rejuvenecer a la población. También incrementa las necesidades de vivienda, alimentación y trabajo. Se produce un mestizaje étnico al llegar al territorio. Pueden ayudar a realizar políticas de colonización. Y si la población inmigrante no encuentra trabajo, se dedicará a la mendicidad o a la delincuencia. Esto va a generar un incremento de la densidad poblacional. ¿Y cuáles son las consecuencias de la emigración? Pues producto de la emigración disminuye la densidad poblacional, disminuye lo que es la mano de obra, la tasa de natalidad tiende a disminuir, la inmigración suele enviar a sus familiares dinero que generan en otros países, con lo que aumenta también el ingreso de divisas. Todo esto son las llamadas consecuencias, pero ¿cuáles serían las posibles alternativas para poder solucionar esta migración? Una de ellas es vital, por ejemplo, tener en cuenta que se debe desarrollar de manera integral, o sea, en todo el país, y para que también jueguen un papel importante los núcleos de desarrollo, quienes deben tener mejores políticas de acción para captar los ingresos e invertirlos a su vez en el desarrollo de la región. Además, se debe establecer el desarrollo de los servicios básicos, agua, luz, desagüe, educación, hacia las zonas de menor acceso, ya que la carencia es una de las principales causales de los movimientos migratorios.
Desarrollar un adecuado sistema de camino que permita integrar todo el territorio. Se debe desarrollar una política de colonización de fronteras, ya que muchos de los que se ubican en las zonas fronterizas están en total abandono y las ciudades deberían tener un crecimiento vertical, aprovechando así al máximo el espacio y propiciando con un mayor número de personas que puedan tener acceso a estos servicios de viviendas. Ok, jóvenes, no te vayas a olvidar repasar y conocer más acerca de estos términos. Ya nos iremos encontrando en la tarde y haremos un pequeño review. Nos vemos, cuídate mucho.